ver un último video sobre cómo se hace el montaje de estos elementos, ¿no? Es lo que ustedes conocen como, bueno, en la mayoría de viviendas como caja de breque, centro de carga. Este es un tablero de distribución o de protección. Cuando se contrata un servicio de energía eléctrica, por lo general, la compañía o empresa instala en la fachada exterior de nuestra vivienda una caja de protección y medida. Esta caja aloja un medidor o contador, que es un elemento encargado de medir y registrar el consumo de energía eléctrica en la vivienda. También aloja un interruptor de control de potencia o limitador de potencia. Este interruptor, por lo general, es un termomagnético, que sirve para limitar el consumo de energía de la vivienda a la potencia que se ha contratado. Esta caja puede alojar otros elementos de seguridad, los cuales dependen de la normativa técnica a la que se rige la empresa de cada país. Esta CPM, por un lado, se le conecta a la red de distribución eléctrica y por otro lado, proporciona los conductores de fase y neutro que van al cuadro general de mando y protección. Este cuadro se encuentra en la parte interior de la vivienda y debe estar lo más cerca posible a la caja de medición. Los elementos que alojan un cuadro general de mando y protección son los siguientes: un interruptor general automático que puede ser de 40 amperios, un interruptor diferencial de 40 amperios, pequeños interruptores automáticos para alumbrado, para tomas de uso general, para lavadora y para cocina. Los valores de corriente máxima para cada interruptor son los que se muestran. En cuanto a los interruptores automáticos, como mínimo se puede usar los dos primeros, pero se recomienda hacer las distribuciones dependiendo de los equipos que se vayan a conectar. Hay que aclarar que no siempre se van a usar estos valores de corriente o amperaje. Para ello, debes hacer un cálculo de potencia de consumo, pero por lo general se usan los que se indican. El IGA y los PIAs son interruptores termomagnéticos. Ahora veamos cómo deben ir conectados estos elementos. Los conductores eléctricos de fase y neutro vienen desde el medidor y se conectan como se ilustra. La salida del neutro en el interruptor diferencial se debe conectar a las entradas de los interruptores automáticos. Igual con la salida de la fase. Todos estos conductores deben tener el mismo calibre que los conductores que llegan desde el medidor. En la salida del automático para alumbrado se debe conectar conductores con una sección de 1.5 milímetros cuadrados como mínimo. Los conductores para las tomas de uso general deben tener una sección de 2.5 milímetros cuadrados. Los conductores para las tomas de la lavadora deben tener una sección de 4 milímetros cuadrados. Los conductores para las tomas de la cocina deben tener una sección de 6 milímetros cuadrados. Como ya dije, no siempre se van a usar estos valores. Eso va a depender de cuánta potencia tenga el equipo que se va a conectar, pero por lo general se usan los que se muestran. En esta tabla se muestra la sección del conductor y a qué calibre corresponde. Algunos amigos se deben estar preguntando qué función cumple cada interruptor. Pues les voy a explicar rápidamente. El interruptor general es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los conductores eléctricos frente a sobrecargas o cortocircuitos por completo. Pero la función primordial es que se usa para cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le siguen. Su valor de amperaje que soporta debe ser mayor al de los automáticos de distribución. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas frente a posibles contactos accidentales o contrafugas de corriente. En este ejemplo, el valor de 40 amperios indica que esa es la corriente o amperaje máximo que puede soportar, y el valor de 30 miliamperios
es la diferencia de corriente permitida que soporta antes de saltar o desactivar toda la instalación eléctrica. Por acá arriba dejaré un video con una explicación más detallada. Los interruptores automáticos son interruptores termomagnéticos cuya función es proteger a cada uno de los circuitos independientes de la instalación interior de la vivienda frente a sobrecargas o cortocircuitos. Dato importante, los conductores eléctricos deben soportar más corriente o amperaje que su respectivo interruptor automático. Por ejemplo, el interruptor automático para el alumbrado soporta 10 amperios y los conductores de sección 1.5 milímetros cuadrados soportan un promedio de 12 amperios. De esta forma, cada automático protege a sus conductores que están conectados a él. Por acá arriba, un video con una explicación más detallada. Ahora veamos cómo se debe hacer el cableado para el alumbrado. Voy a considerar dos lámparas junto con su interruptor. Cogemos el neutro desde la salida del interruptor automático y lo llevamos hasta las lámparas. Claro que esto va dentro de tubos y empotrados en la pared, pero acá solo me limito a mostrarles cómo se realizan las conexiones. Ahora con la fase. Este conductor es el que va al interruptor y después a la lámpara. Igual se hace la conexión con el otro interruptor. Ahora, si queremos cablear los tomacorrientes, como este es para la cocina, entonces los cables o alambres deben ser más gruesos que el que se usó en el alumbrado. Acá se considera un tercer cable para la tierra. Todos los demás cables de tierra que se usen se deben conectar a un mismo punto para después llevarlo hasta la puesta a tierra que se ubica en el exterior de la vivienda. También es posible considerar un cable de tierra para el alumbrado, pero casi nunca se usa ya que muy pocas lámparas o focos traen para conectar este cable. Por ende, con la configuración que se mostró anteriormente es más que suficiente. Otro dato importante es que en el modelo de toma corrientes de este ejemplo se debe conectar de la siguiente manera. El orificio pequeño es para la fase, el más grande es para neutro y el circular es para tierra. Bueno amigos, esto sería todo. Bueno, en este video está bien explicado el procedimiento para armar un tablero de protección o distribución, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos aquí un termomagnético general, ¿sí? Luego esto va conectado a la parte del diferencial y de este diferencial va conectado los termomagnéticos que va a proteger cada uno de los circuitos. Estos valores que acaban de indicar en el video van a variar. No es decir que este C10 siempre va a ser para el alumbrado, o C16 o C20, porque eso va a depender del cálculo que nosotros hagamos o la distribución de nuestro circuito. Como hicimos en clase pasada y en la actividad grupal, justamente hicimos la distribución de circuitos. Por ejemplo, habían distribuido en la exposición de ayer, creo que eran de 5 circuitos, ¿verdad? Entonces, ese tablero de esa instalación va a tener 5 termomagnéticos, uno por cada circuito, ¿sí? Y este valor va a variar dependiendo de la potencia consumida en cada uno de ellos, ¿sí? Siempre el general va a ser mayor que los termomagnéticos, el valor mayor que los termomagnéticos de los circuitos derivados. ¿Y cómo se hace? Se hace el mismo procedimiento como se hizo individualmente, ¿no? No van a sumar los valores que están aquí para sacar el total, no, hace su sumatoria independiente. Suman todas las potencias de la instalación. Y con esa potencia total o consumida, sacan el amperaje y calculan el termomagnético adecuado, ¿no? El diferencial siempre va a ser del mismo valor del termomagnético general, ¿no?
En una vivienda promedio, una vivienda la más básica existente, debería existir por lo menos lo siguiente. El termomagnético general, el disyuntor diferencial y dos termomagnéticos más. Uno para iluminación y uno para fuerza, ¿no? En la vivienda más básica existente. Pero esto va a variar como indicaba dependiendo de la vivienda. Puede ser que exista vivienda que tenga un mayor consumo, mayor potencia, mayores elementos, por lo cual toca distribuirlo en más circuitos. Entonces, estos elementos de protección van colocados dentro de un gabinete, ¿sí? Estos gabinetes sí lo venden normalmente, ¿no? Estos van dentro de un gabinete, una caja, ¿sí? Se hacen las perforaciones adecuadas y se colocan los elementos. Como le indicaba, en la primera hora toma un poco más de tiempo porque tengo que hacer las perforaciones. Las cajas, los gabinetes de estas protecciones son un poco de mayor dimensión. A diferencia de los centros de carga o cajas de breque que tenemos en la vivienda, que son de menor tamaño, dependiendo de la cantidad de breakers, y que tienen la facilidad que ya tienen las perforaciones o tienen los lugares adecuados para colocar cada breaker. Algo adicional que les indico, en el caso que ustedes coloquen centro de carga o caja de breaker, siempre, siempre la caja debe ser de la misma marca que la protección. Por ejemplo, si esta aquí es General, el breaker también tiene que ser General. ¿Quién me dice por qué? Por la adaptación, ingeniero, de los breques hacia la caja. ¿Cómo adaptación? O sea, por los espacios que tienen en la caja, vienen distribuidos para cada breque, ¿no es cierto? Y estos breques vienen con una determinada estatura, por decirlo así. Entonces, para al momento de empotrarlo o de decirlo así, pegarlo a las paredes, se nos harían un poco más fácil. Exacto, como ese compañero, por la dimensión de las protecciones. Dependiendo del fabricante, esta protección va a variar el tamaño. Por ejemplo, los General son de menor tamaño que los Snyder. Y si usted quiere poner este Snyder dentro de una caja General, no va a poder hacerlo. Y si en el caso tenga la misma dimensión de la parte para en ponerlo, no va a quedar bien ajustado. Entonces, cuando compren una caja, que sea de la misma marca que la protección, siempre. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también indicaba ya un poco el conexionado. ¿Sí? Y este tipo de tableros, si ustedes tienen la facilidad eh, de un cliente de sugerirle hacerlo de esta forma, háganlo. Aunque le va a tomar un poco más de tiempo, el trabajo va a ser de buena calidad y las protecciones, como son las indicadas y son integrales, van a actuar en el momento preciso que exista cualquier tipo de falla, ¿no? No sé si existe alguna pregunta. ¿Alguno que tenga experiencia como instalador o como ayudante oficial? ¿Está todo claro? Estamos claros, ingeniero. Ok. Entonces así debería ser un tablero de protección, ¿no? El nombre puede variar. Tablero de protección, tablero de distribución, pero va a cumplir la misma función. Siempre, no se olviden. Va primero el termomagnético general. Va el diferencial y luego el diferencial va conectado a todos los termomagnéticos de los circuitos derivados. Como le digo, normalmente en verano no se hace esto. En la actualidad
solamente se utiliza este termomagnético como una protección general que coloca la empresa CENEL. Si ustedes le hicieron el cambio de medidores, que creo que ya se hicieron a todos a nivel de Esmeralda, en la ciudad por lo menos, miren después el medidor qué protección tiene. Y si le hicieron el cambio, debe haber un termomagnético, porque de esta forma se está trabajando en la actualidad. Y se debería trabajar en cualquier tipo de instalación, ¿no? Si se dan cuenta, la parte más importante, porque los termomagnéticos pueden variar, dependiendo de sus características, puede ser unipolar, puede ser bipolar, puede ser tripolar, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos un poco de tiempo. A ver. Puede ser, voy a escribir aquí, unipolar. Unipolar es decir, para conectar solamente la fase, que ese en sí es la que más importa. Puede ser unipolar, pero en este unipolar viene una fase más neutro. Puede ser bipolar, eh, para dos fases, de lo que he visto. Bipolar con dos fases y un neutro, puede ser tripolar, con tres fases. Estos son los principales, pero va a depender mucho de lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta instalación, yo necesito este de aquí, de que tenga una fase y un neutro. ¿Por qué? Porque mi diferencial de ley necesita la fase y el neutro para censar la entrada y la salida del amperaje. Entonces yo necesito este tipo de aquí, que tenga una fase y un neutro para conectar. Y los diferentes tipos, como acabo de indicar, depende lo que uno quiera hacer. Entonces, no sé si existe una pregunta sobre el tema, algo que quieran comentar. No hay comentarios. Bueno, entonces vamos a llegar hasta ahí. Existen más videos que he subido, pero eso voy a explicar la siguiente clase porque toca explicarlo con un poco más de tiempo. Lo pueden ir viendo en cualquier momento. Y bueno, que nos veríamos ya la siguiente semana. Entonces, se pueden ir desconectando y que tengan buen fin de semana todos. Gracias, ingeniero.